Muy buenas noches. Comienza ya su programa de salud aquí en la 8 Burgos. Hablamos de cita previa. Hoy hablaremos sobre todo de la reunión nacional de cirugía que se va a producir del 23 al 25 de octubre aquí en Burgos. También les ofreceremos una noticia sobre el cerebro y viajaremos hasta Madrid para hablar con Rodrigo Martínez Orcajo sobre implantes cigomáticos. Comenzamos. Nosotros se encuentran dos de los organizadores de esa reunión nacional de cirugía. Por un lado, damos la bienvenida a Juan Luis Seco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Juan Luis, presidente del comité organizador, y está con nosotros también el secretario, él es Miguel Álvarez. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero quería preguntaros si hemos alcanzado ya esas cifras que estimabais de solicitudes que rondaban el 1.000.000 de profesionales, ¿no? Pues estamos alcanzándolas y esperamos alcanzarlas. Porque en estos momentos todavía puede la gente realizar la inscripción. Sí. De hecho, pues por lo menos un 10% de las inscripciones ocurren en este mes. ¿Creen que van a superar? Supongo que según los temas, según el número de comunicaciones, ¿se puede superar o no el nivel de inscripciones que se hayan producido en otras ediciones? Pues normalmente este congreso mueve alrededor de 1.000 personas. Yo creo que, teniendo en cuenta que estamos en tiempos de crisis y que la crisis afecta a todos los ámbitos, el hecho de que tengamos el mismo número que habitualmente nos hace sentirnos contentos de que no hemos bajado y que hemos igualado el número de otras ediciones. Se trata de una reunión que se realiza de forma bienal. Esta sería la 19ª edición, si no me equivoco. ¿Qué repercusión puede tener para Burgos o por qué creen que han elegido nuestra ciudad para realizarlo? Yo creo que la repercusión es muy importante, ¿no? Porque es como, diríamos, como un premio que nos han dado, quizás por la buena labor, yo creo, de la cirugía en Burgos. Son congresos que se celebran bianualmente, como has dicho, en ciudades normalmente se suelen celebrar pues, en Madrid, Zaragoza, Sevilla, y una ciudad como Burgos nunca había albergado un congreso de estas características y de esta importancia. Y yo creo que es eso, un premio yo creo que a la labor de la cirugía en Burgos y sobre todo el tesón del doctor Seco en organizar este evento también, claro. ¿Puede ser un premio también a cómo se está gestionando desde el nuevo hospital? Esto está decidido desde hace bastante tiempo. Tengo que decir que nosotros propusimos la candidatura de Burgos en el 2008. Muy anterior. Muy anterior. Y entonces, bueno, ocurrieron una serie de cosas, como que, por ejemplo, no estaba terminado. Nosotros propusimos la candidatura de Burgos para el 2011. Pero la Asociación Española de Cirujanos, que es la responsable final del acontecimiento, quería el Palacio de Congresos. Entonces, al no estar terminado en el 2011, hubo que hacer unos cambios para poder albergar el Congreso en el 2013. Y entonces, por eso llevamos desde 2008. También quiero contar que la solicitud del Congreso se presenta en la asamblea del Congreso correspondiente y entonces los socios votan. Y Burgos ganó la votación frente a Murcia en el año 2008 como sede del Congreso. O sea que podemos estar orgullosos. Hombre, que sí. Habéis recibido 1.800 comunicaciones, se han seleccionado 810. Se espera que participen en las mesas redondas cerca de 160 profesionales. Multitud de temas a abordar. Uno de ellos sería cómo está afectando, cuál sería la actualidad de la cirugía en Castilla y León. No sé, en ese aspecto, qué es lo que Burgos puede aportar, en qué somos pioneros. Bueno, pioneros... hay muchas, o sea, nosotros realizamos prácticamente todas las técnicas pioneras en la cirugía en nuestro hospital. Siempre hay algunas que están más desarrolladas, otras menos. Hay algunas cirugías pues, que somos los únicos centros de Castilla y León donde se hace, como la cirugía transanal en el cáncer de recto. Solo se hace en nuestro hospital, de toda la comunidad de Castilla y León. Y bueno, en general pues todas las técnicas que nosotros realizamos, por así decirse, son técnicas de última generación, que nos hemos tenido que formar todos los cirujanos para llevarlas a cabo, ¿eh? Entonces,
yo creo que, en fin, luego en la mesa que se va a hablar en el Congreso Nacional, pues eso, se van a plantear pues, todas las diferentes técnicas que se realizan en los hospitales, pues como una puesta al día de todas las técnicas que se realizan. Juan Luis, ¿qué técnicas destacaría entonces? Sí, yo destacaría, bueno, lo que se ha pretendido con esta mesa es un poco sacar a la luz a Castilla y León en el contexto nacional. Entonces, lo que fundamentalmente se ha programado para esta mesa son las cosas que solo se hacen en sitios determinados, como el trasplante hepático en Valladolid, como el trasplante de páncreas en Salamanca y como la microcirugía endorrectal transanal en Burgos. A la vez hay cosas que se hacen en más de un sitio, como la obesidad mórbida por la paroscopia, que se hace en más de un sitio, entre ellos Burgos, pero que hemos querido traer a uno de los pioneros en la paroscopia de Castilla y León, que es el doctor Cruz Vigo de León. Y luego pues hemos querido también que participe un hospital comarcal con una amplia experiencia en la paroscopia, porque los hospitales comarcales también existen en el contexto nacional. Otra de las mesas redondas girará en torno a cómo está afectando la crisis a la cirugía. No sé si en el caso de Burgos podemos estar más o menos tranquilos, porque al fin y al cabo, bueno, sí que se ha invertido mucho en sanidad, se ha invertido mucho aquí en Burgos en lo que se refiere al nuevo hospital. Desde su punto de vista, ¿en qué creen que hemos mejorado o en qué situación nos encontramos aquí? Bueno, pues claro, la crisis ha afectado a todo, o sea, desde la sanidad hasta el modo de vida de la gente y por supuesto la sanidad, claro que ha afectado. Nosotros, pues hombre, quizás tenemos un hospital impresionante, porque es un hospital impresionante, quizás pues con la crisis está muy ajustado probablemente de personal, también es lógico, ¿no? Y bueno, pues quizás esa pequeña carencia igual de personal puede acarrear un poco más lentitud en los procesos, por ejemplo, que claro, yo entiendo que es difícil de solventar en periodos de crisis, claro, lógicamente, puede afectar ahí. ¿Y también se notan esos recortes en las nuevas tecnologías o en el caso de Burgos es más en cuestión de personal? En las tecnologías yo creo que no se nota tanto. Hombre, yo creo que el personal además también está muy sensibilizado con el tema. Entonces el cirujano en nuestro caso también ajusta muy bien los recursos para hacer una buena cirugía, pero gastando lo menos posible. Entonces eso también, a nosotros también se nos ha metido ese punto, ¿no? Porque es lógico, hay que gestionar bien los recursos, porque es muy importante. De hecho, es uno de los temas de la mesa de la cirugía en tiempos de crisis, el cómo podemos ahorrar en tecnología. Hoy día hay mucha tecnología en los quirófanos y digamos que, por ejemplo, para unir dos vísceras, pues se puede hacer a mano, como siempre, o con endograpadoras de materiales especiales, y siempre está la discusión de si usar más una cosa o usar más otra, siempre que las dos puedan ser factibles. Volviendo un poco al tema de personal, ¿cuánta gente trabaja, cuántos especialistas trabajan en el servicio de cirugía y cuántos creen que sería necesario para que se completase, ¿no?, de manera óptima? Nosotros hemos llegado a estar la atención. Hemos llegado a ser 5 o 6 más de los que somos ahora. Fundamentalmente por las jubilaciones, pues hemos reducido. Eso se ha suplido en gran parte con el número de residentes, que ahora tenemos más residentes que otras veces, y que los residentes pues tienen una actividad, pues la verdad que desbordante, y entonces suplen las carencias. Sí que es verdad que hay veces que es difícil dar abasto, sobre todo, pues por ejemplo en el verano, cuando la gente va de vacaciones y tal, entonces a veces es difícil dar abasto y siempre hay situaciones en que repercute un poquito la disminución de la ¿Es por ese motivo entonces que se hablaba de cerrar una de las plantas de cirugía durante este verano? De hecho estuvo cerrada. Yo creo que, la verdad que no sé por qué eligieron cirugía, porque cirugía pues tienes enfermos graves, los enfermos de cirugía son graves, se complican, y entonces si tienes los enfermos en otras plantas que no son la tuya, ni las enfermeras están acostumbradas a los enfermos, y a nosotros nos cuesta más llegar a ellos, ¿no? Y más en este hospital, que hay que bajar al pasillo principal, trasladarse a otro bloque y volver a subir a esto y volver a teclear en el ordenador. Entonces, pues la verdad que eso ha sido un hándicap este verano para el servicio de cirugía importantísimo. O sea, ¿creen que fue una medida equivocada, una medida
Tal vez afectó en la atención a los pacientes. Pero mala para cirugía. Sí. Quería continuar hablando del servicio de cirugía, más allá de lo que sería la reunión del 23 al 25 de octubre, que recordamos se producirá en el Fórum Evolución, pero sí me gustaría saber, por ejemplo, qué tipo de patologías son las más comunes que tratan en el servicio de cirugía aquí en el Hospital Universitario de Burgos. Bueno, pues yo creo que se tratan muchas patologías, pero bueno, quizás las más frecuentes ahora mismo podría ser, pues, entre otras, pues, por ejemplo, el cáncer colorectal. El tema, bueno, como más frecuente son las patologías básicas, pues como la hernia, la vesícula, las apendicitis, esas son, pues, como la más frecuente, ¿no? Y luego ya como patologías mayores, por así decirse, ya está, por ejemplo, el tema, pues, el del cáncer colorectal, que es muy frecuente. Ten en cuenta que el cáncer colorectal se padece 1 de cada 17 personas elegidas al azar va a padecer un cáncer colorectal. Se mueren al año en España 5.500 mujeres y 7.600 hombres de cáncer colorectal. Y nuestra ciudad tiene una incidencia muy elevada de cáncer colorectal, con lo cual, pues, es una de las patologías que más se hace, ¿no? Luego, pues, aparte se hace, pues, obesidad mórbida, se hace, bueno, páncreas, todo tipo de cirugía hepatobiliopancreática, toda la cirugía, salvo trasplante hepático, hacemos toda la cirugía en nuestro hospital. Cada vez se intenta más que las intervenciones se realicen por laparoscopia. No sé si nos pueden explicar en qué consiste y cuáles serían los beneficios que tiene de cara a la recuperación. Bueno, la laparoscopia es una forma más de cirugía, es decir, es una forma de abordaje, ¿eh? En vez de pues, utilizar, abrir una incisión muy grande en el abdomen para acceder a los órganos, lo que hacemos es a través de unos orificios pequeñitos acceder a los órganos. Eso tiene muchas variantes que se va a discutir en el Congreso también. Que nos vienen cirujanos, pues, de muchos sitios del mundo, pues de Luxemburgo, el doctor Azagra, que es uno de los pioneros de la laparoscopia en el mundo, es una autoridad mundial, va a venir a este congreso, el doctor Lazi de Barcelona, que es otra autoridad mundial, pues van a venir también a exponernos, pues, las nuevas tecnologías, los nuevos avances. Y las ventajas que ofrece fundamentalmente es que el paciente se recupera antes, tiene menos dolor posoperatorio y además tiene menos agresión. Y en el caso de patologías tumorales, por ejemplo, pues inmunodeprime menos al paciente y se recupera mejor. ¿De qué depende que se pueda realizar por laparoscopia o no? Pues de dos cosas. Del tipo de patología que sea, si a veces hay patologías que no se pueden hacer por este procedimiento, depende de eso y luego del cirujano, porque hay cirujanos que no están formados quizás para realizar esa cirugía por esa forma y no la realizan de esa manera. Entonces, esas dos son las variables principales. ¿Y qué porcentaje de intervenciones se realizarían por laparoscopia en su servicio? Pues en el servicio nuestro aproximadamente se vienen realizando, pues depende, las colecistectomías, las de las piedras en la vesícula, se hacen por laparoscopia al 90%. De hernias y reflujo gastroesofágico se hacen por laparoscopia al 75%. En el colon, en los tumores de colon, la extirpación de un trozo de colon se hace por laparoscopia aproximadamente el 40%. Depende un poco de la patología. El tiroides no se hace por laparoscopia, la hernia solo en contadas ocasiones, en casos muy concretos. En fin, depende un poco de la patología. En conjunto, quizá de todas las operaciones que hacemos, a lo mejor es el 20% o 25%. Pero ya te digo que depende un poco de si la patología, lo que tenemos que hacer es adecuado a la laparoscopia. O sea, que depende más de lo que es la patología. Sí, exactamente. Con lo cual esos porcentajes no van a mejorar. Bueno, no pueden mejorar en algún caso, sí. Pero ya está bastante establecido en muchas ocasiones. Por ejemplo, el porcentaje del 90% de colecistectomías, de quitar la vesícula por laparoscopia, lo llevamos manteniendo ya 5 o 6 años. No es posible hacer todas porque hay complicaciones que hacen que sea más seguro hacerlo por vía convencional, que llega un momento en que ya no puedes seguir más por vía laparoscópica y tienes que recurrir a la vía tradicional. Si hay algo polémico o conflictivo siempre que hablamos de sanidad son las listas de espera. No sé si nos pueden hablar de cuál sería ese tiempo medio de espera para acudir al quirófano en el Hospital Universitario de Burgos. Pues también depende un poco de las patologías. Por ejemplo, en obesidad mórbida la lista de espera es enorme, a pesar de que hay unos 50 enfermos, por ejemplo, pero llevan un preoperatorio tan complicado que se pasan los pobres un año o año y pico
para completar el preoperatorio y entonces se eternizan. Ahora mismo nosotros pues en problemas de, por ejemplo, quitar la vesícula, que es una de las cosas que tenemos, pues andamos en 6 meses. En el problema de los bocios andamos por 10, 11 meses. En las hernias pues aproximadamente estamos en 9 meses, 10 meses. Quiero decir que... ¿Y por qué es esto? Pues porque no damos abasto con los recursos que tenemos para poder hacer todo lo que tendríamos que hacer. ¿Y no dan abasto por la crisis o no dan abasto por una gestión que tal vez se pueda llevar de otra manera? O por... ¿Cuál sería el motivo? Pues el motivo, hay dos. Uno, nosotros para hacer más necesitamos más quirófanos. Nosotros sabemos que en un quirófano podemos operar o una operación gorda, o 2 medianas, o 4 pequeñas, por ejemplo, en una mañana, en una sesión. Si aumentan las operaciones importantes, pues lógicamente tienes que restringir. Si tienes menos quirófano, repercute en el número. Bueno, hay que tener en cuenta que sobre todo lo que está en lista de espera son las hernias y patología perianal. Entonces, eso es patología que puede esperar. Y entonces, naturalmente, si hay que hacer llamemos un cáncer de estómago, pues lógicamente aprovechas el quirófano para eso y se quedan esperando, no puedes operar 4 hernias que podías haber hecho en su lugar. Entonces, por otro lado, cada vez es más compleja la cirugía, se tiende a no abandonar casos que antes probablemente se daban por desahuciados. Eso conlleva un gasto de recursos importante, pues las metástasis hepáticas de los cánceres de colon, eso consume muchos recursos, los tumores complejos de hígado, de páncreas, en fin, todo eso cada vez notamos que es más complejo y que nos consume muchos recursos y que parece que nunca vamos a llegar a dominar la lista de espera. Pero sí que si tuviéramos suficiente espacio disponible, podríamos hacerlo. Naturalmente nosotros solos no podemos, tenemos que tener el espacio, tenemos que tener anestesia, enfermería, celadores, etcétera. O sea, no es solo el cirujano, sino mucho. Nos quedamos ya sin tiempo, pero sí me gustaría acabar esta entrevista con una pequeña reflexión sobre una pequeña valoración sobre el cambio de un hospital a otro. No sé en qué nos pueden decir si ha mejorado el servicio o qué queda por mejorar. Bueno, yo creo que cualquiera que haya pasado por el hospital ve que el cambio en sí, en cuanto a instalación, es a mejor, lógicamente. En cuanto a la asistencia, pues estamos en un proceso de ir, aunque parezca mentira que llevemos ya más de un año, pero estamos en un proceso de acoplamiento todavía, de mejora y de ir poco a poco pues adaptando todos los recursos y todas las cosas. Yo pienso que se está mejorando, a pesar de que lo que digo, pues que lógicamente pues en los periodos que estamos, que está todo muy ajustado, tanto los recursos de personal como de medios, está todo muy ajustado, pues yo creo que vamos cada vez a mejor. Bueno, Juan Luis, por su parte. Pues yo quería volver al tema del Congreso, que es un Congreso nacional que la Asociación Española de Cirujanos, que es la que nos ha encargado de organizarlo, agrupa unos 4.500 o 5.000 cirujanos de toda España, que lleva un año entero de trabajo, que ha habido 1.800 comunicaciones, 1.800 cirujanos que han mandado comunicaciones para presentar, que por el límite de espacio solo se pueden presentar 800, que además hay 25 mesas con los ponentes correspondientes, que esas 1.800 comunicaciones ha habido que evaluarlas y ponerles una nota para seleccionarla, de lo que se han encargado otros 800 cirujanos que han tenido que leerse los resúmenes de las comunicaciones. Es decir, rotundo éxito antes de comenzar, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber venido y estaremos atentos en la 8 Burgos, estaremos allí para asistir a esas mesas redondas. Pues muchísimas gracias, os esperamos. Conociendo más cosas. Nosotros ahora continuamos, les vamos a ofrecer una noticia sobre el cerebro.
Estamos en la Semana del Cerebro. Este año, bajo el lema Tu cerebro es vida, cuídalo. Es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo y para su correcto funcionamiento es necesario cuidarlo. Algunas piensan que el cerebro es algo en una caja a la que no podemos influir y sin embargo se pueden prevenir enfermedades hasta cierto punto, tanto en el aspecto degenerativo como en el aspecto de disminución de riesgo de sufrir un ictus. Las enfermedades más frecuentes son la demencia, el ictus, la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple o la migraña, patologías cada vez más frecuentes porque vivimos más años. En particular Castilla y León es, creo que la provincia que tiene más longevidad de España y estas son enfermedades que aparecen en las últimas etapas de la vida habitualmente, aunque también tenemos personas que llegan con estas enfermedades en su juventud. Para mantener un cerebro sano es importante realizar actividades que estimulen la actividad cerebral, como leer, escribir o memorizar números. También realizar algún tipo de actividad física, potenciar las relaciones sociales y llevar unos hábitos de vida saludables. Lo que se hace para conservar la salud del corazón también sirve para conservar la salud de las arterias que van al cerebro y que, si se dañan, pueden provocar un ictus. Para medir su correcta salud cerebrovascular se les han realizado diferentes pruebas diagnósticas para conocer in situ su agilidad mental, así como un diagnóstico del estado de sus arterias para determinar el riesgo cerebrovascular. Una noticia de Isabel Miñón. Nosotros ahora continuamos, lo hacemos visitando en Madrid a Rodrigo Martínez Horcajo para hablar sobre implantes cigomáticos. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Y aquí está con nosotros Rodrigo Martínez Horcajo. Muy buenas. Muy buenas noches. Noches en este caso, sí. Claro. Rodrigo, quería aprovechar esta ocasión para hacerte una entrevista sobre los implantes cigomáticos. Es una técnica que creo que ha revolucionado un poco el mundo de la implantología, ¿no? Sí, es una técnica ya tradicional, que lleva desde los 80 desarrollada. Y lo que pasa que bueno, pues es una técnica que requiere más conocimientos quirúrgicos, de un campo más amplio, etcétera. Y sobre todo nosotros queremos hablar hoy en el programa de sobre todo el beneficio que aporta a estos pacientes, ¿no? Porque generalmente son personas que han ido a 20 consultas de especialistas en implantes, no consultas normales, y todas le rechazan, ¿no? Incluso hacen tratamiento, incluso pues bueno, pues por intentarlo resolver, pues hacen tratamientos traumáticos, etcétera. Porque hay que decir, Rodrigo, que igual la gente que está en casa y tiene la dentadura bien no se da cuenta de lo que puede llegar a afectar el hecho de la pérdida de dientes o incluso el tener una dentadura postiza, cómo puede afectar a la autoestima y al día a día, ¿verdad? Bueno, no te imaginas, hay pacientes que es que no pueden ir al restaurante por la dentadura de quitar y poner, o que te lloran en el gabinete diciendo que era una solución porque es que ya he ido a tantos sitios que no nos dan, ¿no? Y nosotros no es que hagamos milagros, sino que bueno, pues intentamos cada día en esforzarnos en conseguir una solución y en conseguir un tratamiento para todos los pacientes que nos visitan. Los implantes cigomáticos son para el maxilar superior, ¿verdad? Sí, son para el maxilar superior, no para la mandíbula, ¿no? Pero la mandíbula pocas veces presenta problemas, dado que la zona del mentón, todas las fuerzas
masticatorias las realiza la mandíbula. El resto solo es la fuerza, por así decirlo, la zona de soporte. Entonces la mandíbula siempre, casi siempre está desarrollada y casi siempre tiene hueso. Es muy difícil no tener hueso. Es en el maxilar, en la zona donde el hueso es de peor calidad y a veces no se pueden poner implantes, ¿no? Y de manera inicial pensábamos que esto era, bueno, casos que se veían uno cada 5 años, ¿no? Y hoy por hoy pues vemos que hay pues un porcentaje importante, ¿no? ¿Cómo conseguís entonces poner estos implantes? Bueno, pues la verdad es que es una técnica parecida a la tradicional, lo que pasa que el campo es un poquitín más grande, ¿no? Y la verdad es que son iguales que los implantes normales. O sea, que la calidad, la duración, ¿se puede hacer exactamente lo mismo con ellos? Lo único es que tienen otra forma diferente a los implantes tradicionales. Estos son para anclarlos en el pómulo y los otros son para anclarlos en la boca. Es verdad, un tratamiento de implantología normal, generalmente con anestesia local o sedación, se consigue. Un tratamiento de implantes cigomáticos, pues se requiere la anestesia general por que el paciente no esté incómodo durante la cirugía, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes esto se podría tratar con este...? Pues es un porcentaje bajito, porque poca gente no tiene maxilar, ¿no? Pero esos son pacientes que se desviven por el tratamiento, que es que lo reclaman y que te lloran. Según les está haciendo la entrevista y les dices que venga, que sí, que vamos a intentar, te lloran, ¿no? Sobre todo si han ido a más consultas y se han dado cuenta de su problema. Porque hasta ese momento, quienes tienen que recurrir a los implantes cigomáticos, ¿qué otras opciones han tenido? Bueno, hay otra opción, que es un injerto de cadera. Es decir, se abre la cresta ilíaca, de la cresta ilíaca se saca un trozo de hueso como la palma de mi mano, ese hueso se trocea, se hacen cuadraditos y esos cuadraditos se ponen en el maxilar, ¿no? Con fijaciones, con tornillitos pequeñitos, se anclan. Luego es una doble operación porque tienen que sacar el hueso de la cadera. Sí, efectivamente, es una doble operación. Además, el injerto, en caso de pacientes fumadores, se suele exponer y se suele infectar. Y en caso de pacientes no fumadores, tiene un 30% de fracaso. Y en los casos en los que funciona, el volumen óseo que hemos colocado de manera inicial se reduce un 30%. Pero es que además inhabilita al paciente durante un año, porque es un año el que no pueden llevar dentadura de quitar y poner tan siquiera, ¿no? Tienen que estar sin dientes. ¿Durante un año entero? Durante un año entero. Sin embargo, con los implantes cigomáticos, pues bueno, pueden ser 24 horas o 1 o 2 semanas máximo en el caso que queramos colocar unos provisionales más finos. Y bueno, pues no tiene nada que ver la calidad de vida de unos pacientes con la calidad de vida de otros pacientes. Claro, porque con los cigomáticos, por lo que dices, a las 24 horas a la semana ya se pueden ver en el espejo con unos dientes, no estamos hablando de un año. Sí, en 24 horas podemos tener los dientes. Otra cosa es que luego queramos hacer alguna prueba o lo que sea y decidamos no tenerlo en 24, tenerlo en 1 o 2 semanas, ¿no? Y supongo que bueno, tendrán que ir comiendo poco a poco, no podrán de repente... Sí, no. La dieta es líquida, pero la dieta es líquida no por los dientes, sino por los propios implantes, porque están recién colocados y son como microfracturas en la zona ósea que tienen que cicatrizar. Pero la principal ventaja es que cada día hemos evolucionado la técnica y conseguimos que haya muchos menos riesgos para el paciente, muchas menos complicaciones. Es un tratamiento sencillo y la verdad es que tenemos suerte porque nos estamos formando y tenemos la formación pues con la persona que los desarrolló, ¿no? Con la persona que los inventó, que lleva desde el 77 en la universidad. Rodrigo, ¿se podría decir que son implantes para toda la vida? O sea, tienen la misma duración por la calidad que... Para toda la vida no hay ni el matrimonio, bueno, ya lo sabes. Para toda la vida, me refiero que igual que los otros... Sí, las garantías tienen las mismas garantías. De hecho, que la casa que los comercializa es la misma, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sí, para toda la vida no hay todo, pero la verdad es que dentro del sector dental es el tratamiento más... tanto los implantes normales como los implantes cigomáticos con mayor tasa de éxito. Tienen más tasa de éxito que una endodoncia, por ejemplo, ¿no? Que a veces no nos lo planteamos. Rodrigo, pues yo creo que quienes nos están viendo y además han estado de clínica en clínica ya saben dónde tienen que acudir. Sí.
La verdad es que intentamos cada día en mirar por los pacientes y en competir por una calidad-precio adecuada. Rodrigo, pues muchísimas gracias por atendernos una vez más. Bueno, gracias a vosotros por veniros. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Nada. Nosotros continuamos en Cita Previa. Y con esta entrevista sobre implantes nos vamos a despedir. Volveremos la semana que viene en Cita Previa. Ya saben, aquí en la 8, todos los jueves a las 11, más las repeticiones. Pero no se olviden, ya ha comenzado esa campaña de vacunación, así que pueden acudir a su consulta para vacunarse de cara a esta campaña de la gripe. Muchas gracias, les vemos la próxima semana. Cuídense.